prepárese porque la CENTE ya anunció que regresan las marchas a la Ciudad de México en protesta contra la evaluación de maestros. Ya empezaron a viajar 50,000 maestros de Oaxaca al Distrito Federal. Hoy a partir de las 9 de la mañana se movilizarán de la Estela de Luz al Monumento a la Revolución y de la Cámara de Diputados a la Secretaría de Gobernación. La Federación Mexicana de Fútbol multará al Piojo Herrera, a Oribe Peralta y a Marco Fabián por haber tuiteado a favor del Partido Verde el día de las elecciones. Podría ser la multa de hasta 140,000 pesos. Ya fue dado de alta Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y virtual presidente municipal de Cuernavaca, por lo menos ganó en las elecciones, todo apunta al Partido Socialdemócrata, lo postuló. Estuvo hospitalizado menos de 24 horas por un malestar estomacal, según se difundió. El Movimiento de Regeneración Nacional, el Morena, de Andrés Manuel López Obrador, tendrá la mayoría en la Asamblea Legislativa del DF tras el cómputo definitivo de los votos. Las diputaciones ganadas por Morena subieron a 18, las del PRD bajaron a 14. Morena tiene mayoría en la Asamblea Legislativa. En el PAN, después de los malos resultados, terminó la tregua interna. Ernesto Cordero y Margarita Zavala calificaron de malos los resultados obtenidos por su partido en las elecciones del domingo y criticaron la actuación de su rival, el dirigente nacional, Gustavo Madero. Buenos días. 1,300,000 niños oaxaqueños están en su segunda semana de vacaciones escolares forzadas, cuando ya solo le quedan 24 días de clases al ciclo escolar 2015, que culmina el 15 de julio. Como los de Oaxaca, otros 40,000 menores de Chiapas buscan qué hacer en casa o en las calles, mientras sus papás en muchos casos tienen que dejarlos solos o con amigos o con familiares para irse a chambear. ¿El motivo? El paro. El paro de los que se dicen sus maestros, que iniciaron el 1 de junio. Los integrantes de la CENTE en Oaxaca y Chiapas cumplen hoy una semana, 8 días laborables, casi 2 semanas, ausentes de los salones de clase sin que nadie les haya llamado siquiera la atención, cuando deberían haber sido despedidos desde que sumaron 3 faltas consecutivas injustificadas, como lo mandatan las leyes de la reforma constitucional en materia educativa. El movimiento del magisterio disidente se radicalizó luego de que la SEP revivió el lunes la evaluación de maestros, cuyo proceso había estado suspendido 10 días. La sección 22 de Oaxaca envió a la Ciudad de México a 7 de cada 10 de sus integrantes, más de 50,000 personas, para ampliar su plantón y participar hoy en un par de manifestaciones masivas en demanda de la cancelación definitiva de los exámenes a maestros y de la derogación total de la reforma educativa que ya está en la Constitución. Iván Saldaña, cuéntanos, adelante. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo con muchísimo gusto y efectivamente va a ser un día complicado para la movilidad en el Distrito Federal debido a estas manifestaciones y marchas anunciadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se espera que alrededor de las 9 de la mañana partan de 2 puntos simultáneos. El primero de ellos de Calzada Ignacio Zaragoza, donde se tiene previsto que se reúnan los autobuses que vienen principalmente del estado de Oaxaca. Después avancen ya a pie por el eje 1 norte y lleguen a las inmediaciones del hemiciclo Juárez. La segunda partirá de manera simultánea de la Estela de Luz por el Paseo de la Reforma y se espera termine aquí en el Monumento a la Revolución. Si esto no fuera poco, por la tarde también se espera una tercera manifestación para conmemorar un aniversario más de la represión del 10 de junio de 1971, conocida como la Marcha del Halconazo, Jueves de Corpus. Y bueno, mira, mientras tanto te muestro aquí en la imagen de mi compañero Carlos Rodríguez. Hasta el momento, en este momento aquí en el Monumento a la Revolución, la situación es muy tranquila, la explanada principal se encuentra despejada, el plantón que se encuentra en la cara poniente de integrantes de la CENTE no se ha extendido ni se ve movimiento por parte de estas personas en ese lugar. Vamos a estar muy pendientes para el desarrollo de las marchas a lo largo de este día, Carlos, y en lo que resta de Primero Noticias. Muy bien, Iván, estamos al tanto, gracias. La Secretaría de Educación Pública reiteró ayer que se va a llevar a cabo la evaluación a maestros como estaba prevista y confirmó las fechas para su realización. De septiembre a noviembre de este año y de febrero a mayo del 2016 van a ser examinados 295,000 profesores en activo de educación básica y 55,000 de educación media superior. El presidente Peña Nieto sostuvo que la aplicación de la reforma educativa no está sujeta a discusión ni a discrecionalidad. Quiero ser muy claro, los procesos de evaluación docente siguen adelante, ni se posponen, ni se difieren y por ninguna razón se cancelan. La Secretaría de Educación Pública seguirá trabajando en esta importante asignatura
conforme a los calendarios aprobados y difundidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El presidente se refirió también a las elecciones del domingo y a sus resultados. Dijo que fueron votaciones históricas porque impulsaron la equidad de género, la participación de candidatos independientes y la intensa competencia. Destacó que los ciudadanos se han expresado en las urnas en favor de la pluralidad y la corresponsabilidad políticas y que demandan de sus autoridades y representantes apertura, diálogo y voluntad para construir acuerdos en favor de México y su transformación. Todo apunta a que el partido hoy en el gobierno y los partidos aliados al proyecto de nación que estamos impulsando, tendremos mayoría legislativa en la Cámara de Diputados. Pero esto también es un compromiso y una convicción de un gobierno democrático de trabajar con todas las fuerzas políticas, de seguir construyendo acuerdos. El primer mandatario participó en la reunión nacional de consejeros de BBVA Bancomer. De vez en cuando dicen de que las cosas no van tan bien como deberían, van bastante mejor de lo que la gente cree. Es lo que yo siento cuando hablo con todos ustedes. Muchas veces uno se mira a sí mismo y no se ve bien, pero si se compara con el resto del mundo, las cosas son bastante mejor de lo que parecen y las cifras de México son realmente muy buenas. El presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer y presidente de la Asociación Mexicana de Bancos felicitó al presidente Peña Nieto por las decisiones implementadas para tener elecciones en paz. Quiero felicitarlo por las valientes y prudentes decisiones tomadas por usted para mantener la tranquilidad y el Estado de Derecho en la jornada electoral del pasado domingo. A la reunión llevada a cabo en un centro de exposiciones de Santa Fe asistió el secretario de Hacienda Luis Videgaray y funcionarios bancarios. Arturo Cerda Díaz, Noticieros Televisa. Nadie cede en Colima y aún no sabemos quién va a ser gobernador del estado. Jesús Barba, enviado especial, buenos días. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días también para usted. Ayer se dio este primer encuentro entre los dos candidatos punteros a la gubernatura del estado de Colima, el candidato del PRI y el del PAN, aquí frente a estas instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Colima, que por cierto, desde que inició esta jornada electoral 2014-2015, por primera vez este instituto permanece cercado con vallas metálicas y con presencia policíaca. Pues fue ayer a las 11 de la mañana cuando se reunieron estos dos funcionarios. Veamos la información. El programa de resultados electorales preliminares en Colima permanece detenido. No se lograron computar 63 casillas que representan el 7% de la elección, pues los funcionarios de casilla guardaron las actas en los paquetes electorales. Fueron computadas un total de 841 de 904 que fueron instaladas. La coalición PRI, Partido Verde Ecologista Nueva Alianza, encabezada por José Ignacio Peralta, obtiene 40.01% de los votos. Con una diferencia menor al 0.5%, se ubica en segundo lugar Jorge Luis Preciado, del PAN, con 39.6%. Los candidatos del PAN y de la coalición PRI, Partido Verde Ecologista de México Nueva Alianza, acordaron encontrarse hoy a las 11 de la mañana frente al Instituto Electoral del Estado de Colima con copias de las actas con los resultados de las 63 casillas restantes para entregarlas a un notario público con el propósito de realizar los conteos detenidos en el PREP para dar un resultado preliminar a la ciudadanía. Fueron colocadas vallas metálicas frente al Instituto Electoral y una carpa con mesas, bocinas y monitores donde se realizaría el encuentro. A las 11 de la mañana llegó el candidato del PRI con la copia de sus actas. Las entregó al notario. Media hora después, a las 11:30, llegó el candidato del PAN, acompañado por colaboradores. Su personal de seguridad traía aliento alcohólico. Por la fuerza, el personal de seguridad del candidato Preciado se abrió paso entre los asistentes, lo que provocó algunos conatos de enfrentamiento en el lugar. Se registraron algunas agresiones entre simpatizantes de los dos partidos. Jorge Luis Preciado pidió que lo dejaran pasar, pero se le impidió el acceso a la mesa a sus acompañantes, quienes intentaron saltar las vallas e ingresar a la mesa.
Le pidieron al candidato panista que entregara la copia de sus actas, pero se negó y puso en la mesa una nueva propuesta. Le estoy pidiendo que nos vayamos a las 904 para que de una vez limpiemos toda la elección, quitando las inconsistencias. Aquí están mis resultados, acta por acta, contó por todos los medios, ganarnos a la mala, con policía, con judiciales, con detenidos. Preciado pidió que solo se contaran las 63 casillas pendientes y con base en ese resultado se eligiera el ganador a la gubernatura, que se desechara el resultado de las 841 casillas ya computadas por el PREP o que se cuenten las 904 casillas voto por voto. La propuesta de Preciado no fue aceptada por el candidato del PRI, José Ignacio Peralta. Esta elección no se va a decidir con 63 actas y 63 casillas. Lo que está proponiendo de atenernos al resultado exclusivo de las 63 actas es absurdo, es inaceptable. Lo que quiere es hacer a un lado completamente el PREP, descalificarlo. Sin acuerdo, los dos candidatos se retiraron. Ayer por la tarde los panistas marcharon por calles del centro de Colima, salieron del Parque de la Piedra Lisa hacia el centro y después continuaron hasta estas instalaciones del Instituto Electoral. Aquí pues dijeron en esta marcha que estuvo encabezada por el candidato del PAN Preciado, pero quien también estuvo acompañado por el dirigente nacional panista Gustavo Madero, hicieron un llamado al Instituto Electoral en el que pidieron un conteo voto por voto, casilla por casilla de la elección para gobernador aquí en Colima. Y Carlos, amigos del auditorio, será precisamente hoy cuando en los 10 consejos municipales electorales se realice ya el conteo, el cómputo de todas las casillas, las 904, incluidas estas 63 que no pudieron ser incluidas en el PREP porque están dentro aún de los paquetes electorales. Así que hoy comienza ya este cómputo y será hasta el próximo lunes cuando este Instituto Estatal Electoral en Colima haga la suma de todos esos cómputos de los 10 distritos y ya den a conocer y tengamos un resultado más cercano de quién es el gobernador en esta entidad. El lunes entonces, muchas gracias, Jesús. El dirigente nacional del PRD continuó con su defensa de la votación que obtuvo su partido el domingo. El lunes, Carlos Navarrete dijo que en el DF el perredismo no sufrió una debacle ante Morena, sino que lo que ocurrió fue una recomposición de fuerzas políticas. Ahora este fue su diagnóstico sobre los resultados a nivel nacional. El PRD no está en una catástrofe. Suena bonito mediáticamente, pero les tengo una mala noticia a quienes nos andan enterrando. El PRD es la principal fuerza de izquierda por decisión de los electores. A que nadie coloque el tema del ajuste de cuentas como el inicio de nuestro balance. Nadie. Hagámoslo con serenidad, hagámoslo fraternalmente como miembros de un partido que somos. El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, sí reconoció los malos resultados electorales y advirtió a su partido que si no se transforma, va a extinguirse. Y luego respondió Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que con el PRD ni a la esquina, en referencia a una posible alianza en el futuro. Barbosa dijo que es un soberbio. Le recordamos a AMLO que una elección nacional por la presidencia de la República no solo se gana en la Ciudad de México, sino en todo el país, en donde, por cierto, en la mayoría de entidades la participación del PRD y Morena es marginal. Nadie le va a rogar a AMLO con esa soberbia. En el cuartel panista hubo también evaluación de los resultados electorales. El senador Ernesto Cordero se lanzó contra su añejo rival, el dirigente nacional Gustavo Madero, a quien acusó de sumir al PAN en un retroceso y empequeñecerlo como partido. Hay que recordar que Madero también encabezó el proceso electoral del 2012. Entonces ya son 2012 y 2015. Yo creo que pues los panistas nos toca evaluar y ver qué pasó y por qué nos hemos venido haciendo chiquitos como partido cuando deberíamos de estar creciendo. El resultado a nivel nacional es malo para el Partido Acción Nacional, el partido está haciendo chiquito y bueno, yo creo que habrá que evaluar.
Margarita Zavala de Calderón, también rival de Gustavo Madero, hizo un llamado a su partido a analizar urgentemente los resultados. La esposa del expresidente Calderón advirtió que en 25 años no se había registrado un porcentaje tan bajo de votos en el panismo. En alusión a la dirigencia del partido, pidió que en la toma de decisiones extraordinarias que necesita el PAN, no sean excluidos quienes piensan diferente como ella. Es el peor resultado que hemos tenido desde 1991. Es evidente que la dirigencia nacional muchas veces tuvo otras prioridades. Incluso en muchas campañas me dio la sensación de un abandono a nuestros candidatos. Lo extraordinario de esta realidad nos exige a todos la disposición de tomar también decisiones extraordinarias. Yo estoy lista para participar. Claudia Flores Barreto en el Instituto Nacional Electoral. Claudia. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. En unos minutos más arrancarán las sesiones en los 300 consejos distritales del país para llevar a cabo el cómputo oficial de los votos de la elección de diputados federales. Y, Carlos, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que calcula un recuento de votos en el 63% de las casillas y que, bueno, pues en 16 distritos, Carlos, los resultados están muy cerrados con menos del 1% de diferencia entre el primero y el segundo lugar, o en su caso el número de votos nulos ha sido mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar. Estas dos son causales que prevé la ley para abrir todos los paquetes. En ese caso están pues distritos en Aguascalientes, en Ensenada, Baja California, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Gustavo Madero y Tlalpan, aquí en el Distrito Federal, San Luis de la Paz, San Francisco del Rincón y Acámbaro, en Guanajuato, Zihuatanejo, también en Guerrero tiene esta situación, Zapopan, Jalisco, en Zacapu, Michoacán, en Yautepec, Morelos, en Oaxaca capital, en Puebla también capital y en Tantoyuca de Veracruz, así como en Fresnillo, Zacatecas. A las 8 de la mañana, Carlos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral también se va a instalar en sesión permanente para dar seguimiento a estos cómputos en todo el país y atender cualquier eventualidad. Se calcula, Carlos, por parte de las autoridades electorales que este conteo se va a llevar a cabo en unas 28 horas, entre 24 y 28 horas en la mayoría del país, y mañana al mediodía, ha dicho Miguel Ángel Solís, director de capacitación del INE, que ya se tiene previsto, director de organización del INE, perdón, que se tiene previsto ya dar a conocer lo que fueron la totalidad de los resultados oficiales de la elección de diputados federales. Claudia, ¿entendí bien? Dijiste el 63% de las casillas se van a contar otra vez. Así es, esa es la estimación que tiene el Instituto Nacional Electoral. Cabe destacar que pudiera ser un poco variable porque, por ejemplo, la ley prevé que el recuento se lleva a cabo, por ejemplo, cuando el segundo lugar en los resultados lo solicita al Consejo Distrital. Si eventualmente pues no lo solicita, no se tendría que llevar a cabo ese recuento. Pero la autoridad estima que sí será en el 63% de las casillas. Ojo, Carlos, no significa que sea en el 63% de la votación emitida, porque no sabemos esas casillas qué cantidad de votos tienen y qué participación ciudadana tuvieron. Eso no lo han precisado las autoridades electorales, pero estaremos en condiciones de dar esa información más tarde cuando ellos lo precisen. Gracias, y estamos al tanto. Gabriel Guerra, analista de Primero Noticias. ¿Cómo estás, Gabriel? Carlos, muy buenos días. ¿Cuál es tu balance de la jornada electoral? Bueno, mira, creo que retomo lo que decía en estos momentos Claudia. Esta vocación, Carlos, de todos los partidos, de la gran mayoría de los candidatos, de gritar fraude y trampa cada vez que no ganan, ¿no? Es tal vez la primera cosa con la que me quedo. Hay excepciones muy honrosas, por supuesto, en las que algunos candidatos, y todo mi respeto a ellos y a ellas, si la misma noche de la elección, al día siguiente salen y dicen, bueno, ni hablar, perdí, estas son las reglas y así se juega. En el DF, por ejemplo, bueno, ya vimos, prácticamente no hay delegación que no se vaya a judicializar, todo el mundo ya anunció que va a impugnar, todo el mundo ya anunció que va a protestar. Colima es, pues, en estos momentos todavía un estado en el que no sabemos quién va a ganar. Entonces creo que tenemos ahí un problema de una muy mala costumbre. Carlos, yo creo que en el fondo toda la culpa es del fútbol, porque siempre nos enseñaron desde chiquitos, no, es que el árbitro nos robó el partido, no, es que fue mano del otro, es que, bueno, a mí me pegó en el hombro, pero el otro se la llevó con la mano. Entonces, hay esta tendencia que creo que es una muy malsana costumbre
de atribuirle todas nuestras desgracias a algún complot malévolo y alguna trampa artera de los otros, salvo cuando ganamos, ¿no? Es el caso y sucede una y otra vez con Morena. Morena ganó limpiamente en muchísimos lugares en el DF, pero se dio un fraude de magnitudes atroces y además, digo, me cae muy bien Martí Batres, pero sí tiene a veces un uso del lenguaje comparable al de Emilio Choifet. Yo creo que deberían ser los dos tal vez maestros de oratoria y maestros de congruencia política. Ambos, creo que cada uno podría compensarlo muy bien y luego otro día si quieres hablamos del asunto de las evaluaciones. Pero esta tendencia creo que es una muy mala costumbre que se debería ir erradicando. La verdad es que yo me quedé bastante satisfecho de una jornada electoral en la que había muchos focos rojos, había muchos riesgos. Se cumplió con una instalación prácticamente absoluta de casillas, salvo en algunos lugares muy aislados. Los actos violentos fueron mínimos, Carlos, por fortuna, ¿no? Muy acotados, muy limitados, y mira que había alertas por todas partes. La participación mucho más alta de lo que se pensaba, incluso superior a la de las intermedias pasadas y a las anteriores, ¿no? De hecho, salvo el 97, todas las intermedias anteriores a esta, la votación había sido menor. Entonces, y mucha alternancia, lo cual quiere decir, Carlos, que sí sirve votar. Sí hay la posibilidad de castigar a tu gobernante, sí hay la posibilidad de exigir un cambio. Hay, por supuesto, muchas dinámicas y cada estado es diferente. Una cosa es el fenómeno del Bronco en Nuevo León, otra cosa es la victoria de Claudia Pavlovich en Sonora, muy diferente todo lo que sucedió en el DF, en donde básicamente se fragmentó la izquierda, pero yo me quedo con un buen sabor de boca de una elección que transcurre en orden, en paz y en la que pierden la gran mayoría de los partidos que se presentaron desde el ejercicio del poder, fuera en los estados, fuera en la Ciudad de México, fuera en muchos municipios, terminaron perdiendo. Eso creo que es una buena señal para todos. Muchísimas gracias. Gabriel Guerra, analista de Primero Noticias. Fernando Mora, vamos al Instituto Electoral del DF. ¿Cómo están las cosas por ahí? Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto en saludarte. Bueno, ayer por la tarde se dieron a conocer en sesión de Consejo General aquí en el Instituto Electoral del DF los resultados definitivos de la elección a jefes delegacionales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, elecciones que se desarrollaron el pasado domingo. Hay una nueva composición para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal luego de estas elecciones y es que, de acuerdo a estos resultados definitivos, el Movimiento Regeneración Nacional Morena tendrá 18 legisladores en la Asamblea, 14 va a tener el PRD, 5 el PAN y 3 el PRI. Esto es en cuanto a la Asamblea Legislativa. El próximo sábado estará sesionando el Consejo General del Instituto Electoral para la asignación de diputados de los plurinominales, para la asignación de estos diputados plurinominales. En cuanto a las elecciones para jefes delegacionales, de acuerdo a estos resultados definitivos, Carlos, el PRD tendrá 6 delegaciones que son Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza y Gustavo Amadero. Morena tendrá 5 jefes delegacionales. Estos son Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. El PRI tendrá 3. Mantiene Coajimalpa y tendrá Magdalena Contreras y Milpalta, mientras que el PAN 2, que son Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Los resultados oficiales y constancias de mayoría, Carlos, se entregarán el próximo jueves, es decir, mañana, en los conteos que harán en los 40 consejos distritales con que cuenta el Distrito Federal. Esa es la información que surgió aquí la tarde de ayer en el Instituto Electoral del Distrito Federal, Carlos. Gracias, Fernando. Vienen luego las impugnaciones, de ver qué resuelven los tribunales con respecto, sobre todo de las delegaciones que están más cerradas. Volvemos después de la pausa con esto. El alma de cada indígena lacandón está amarrada entre sí porque tienen la misma raíz según su propia mitología. Una raíz que dicen los lacandones nació en esta selva. La selva lacandón es la vida, porque aquí me vio nacer y aquí nosotros los lacandones vivimos. Modalidad de robo a casas lujosas en el Distrito Federal. Los delincuentes fingen ser empleados del sistema de aguas para tener acceso y después someten a sus víctimas con armas. Estas son imágenes de un asalto en Lomas de Chapultepec, en la delegación Miguel Hidalgo.
Joaquín, acá abajo. Venga, acá. El presidente Peña Nieto habla sobre la mayoría que el PRI y sus aliados habrían obtenido en la Cámara de Diputados. Pero esto también es un compromiso de trabajar con todas las fuerzas políticas, de seguir construyendo acuerdos. Una huelga de sindicatos de transportistas paralizó Argentina. Para exigir aumento salarial suspendieron los servicios en trenes, metro y autobuses. Además fueron cancelados todos los vuelos nacionales y algunos internacionales. En Egipto sentencian a pena de muerte a 11 aficionados de fútbol que durante un partido en febrero del 2012 saltaron a la cancha y provocaron disturbios que dejaron 74 personas muertas. Temporada de huracanes que comenzó el pasado 15 de mayo ya con la formación del tercer fenómeno ciclónico frente a las costas de Oaxaca. Vamos a ver justamente cómo están amaneciendo en el sur del país. Oaxaca tiene 15, Acapulco 25, aquí en la Ciudad de México hay 14, en la península de Yucatán las temperaturas se mantienen este amanecer entre 24 y 26 grados. Imagen de satélite que nos muestra una onda tropical que se aproxima a la península de Yucatán, la zona de inestabilidad de la cual les estoy platicando, que se localiza frente a las costas del Pacífico Sur, que en caso de desarrollarse será la tormenta tropical Carlos, y todas las trayectorias están enfilándola hacia las costas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, así que hay que mantenerse bien pendientes ante este fenómeno ciclónico que se ubica actualmente a 625 kilómetros al sur de Puerto Escondido, vientos de 35, ya comienza a moverse lentamente en dirección al noroeste y por lo mismo puede estarse acercando a la costa. En este sector, tiempo seco Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Juárez 34 grados, lluvias únicamente en Durango. Para el noreste también con condiciones secas la ciudad de Monterrey, hoy con 32 grados, Matamoros y Ciudad Victoria, hasta los 36 en Victoria, Tampico, sí a la espera de lluvias, Saltillo, Zacatecas y San Luis Potosí con largos periodos de sol. Tiempo lluvioso es el que va a estar predominando en Tepic, Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo, inclusive en Colima, condiciones secas, altas temperaturas para ustedes que están en León, hoy se van a los 30, Querétaro va a llegar a los 28, Pachuca con 25. Aquí en la Ciudad de México, sin lluvias, 26 grados para hoy, un miércoles de calorcito de nueva cuenta aquí para el DF, Puebla 25, tiempo seco Cuernavaca, Toluca, amanecen con lluvias en Ixtapa y en Acapulco, que son generadas por esa zona de inestabilidad. Sureste del país hay canal de bajas presiones, onda tropical, así que esperen lluvias principalmente en la península de Yucatán, Mérida 36, Campeche lluvioso, estará lloviendo también en Veracruz y Villahermosa, Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez, no se salvan de las precipitaciones y de las tormentas eléctricas. Seguimos contigo, Carlos. Muchísimas gracias, Raquel. El Piojo Herrera, Oribe Peralta y Marco Fabián serán multados hasta con 140,000 pesos por promover al Partido Verde el día de las elecciones. Así lo dio a conocer el director de Selecciones Nacionales, Héctor González Iñárritu. Señaló que el técnico y los jugadores de América y Chivas violaron el código de ética de la Federación Mexicana de Fútbol, por lo que tendrán que asumir su responsabilidad. Como le informamos, el domingo, el Piojo, Peralta y Fabián publicaron tweets en favor de ese partido político. El directivo dijo que los tres están arrepentidos y acatarán la sanción. Y ya que andamos en cosas de la patada y de la política, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco salió del hospital. El ahora virtual alcalde electo de Cuernavaca por el Partido Socialdemócrata ingresó la noche del lunes a un hospital privado al sur de la Ciudad de México, se dijo por un malestar estomacal. Según reporte de su casa de campaña, Blanco abandonó el lugar antes del mediodía de ayer y mantendrá un tratamiento médico. Recuerde que estamos con el hashtag Primero Noticias siguiéndonos en Twitter. Primero Finanzas, Enrique Campos. Carlos, vámonos con la información económica y vámonos con estos datos del INEGI. Dio a conocer la inflación del pasado mes de mayo, que resultó histórica en su comparación anual, porque resulta que en la comparación con el año pasado la inflación fue del 2.88%, algo que no hay registro desde que se mide así desde los años 70. Un año antes la inflación anualizada había sido del 3.5%. Tan solo en mayo los precios bajaron el 0.5%. De esto habló el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sobre la política monetaria y cómo es que se ha conseguido esta inflación baja. Esta es la inflación más baja que se tiene en registro para México. Desde que se mide, desde 1970, que tenemos cifras mensuales de inflación, nunca habíamos tenido una inflación tan baja como la que hoy anunció por la mañana el INEGI, 2.88%. Esta cifra, que sin duda se refleja en el poder adquisitivo de las familias mexicanas, representa un claro testimonio
del excelente desempeño de nuestro Banco Central, el Banco de México, que tiene como mandato constitucional único mantener el poder adquisitivo de la moneda. Claramente la autonomía del Banco Central y la acertada conducción de la Junta de Gobierno permite a México tener estos resultados. Está claro, Carlos, que el dato es histórico, pero es un numerito que es histórico. Lo importante realmente de la inflación es que durante mucho tiempo se ha mantenido estable. Esa es la verdadera fortaleza. Y bueno, pues son las revisiones que ha sufrido el resto de la economía. No han sido buenos datos, por ejemplo, el crecimiento. Pero los analistas, cuando le meten mano a los pronósticos en materia de aumento de precios, es para mejorarlos. Hay sí en el mundo una tendencia de inflación baja, sobre todo, y afortunadamente hay una tendencia mundial a la estabilidad de los precios de los alimentos. Algo que había preocupado en años anteriores, que ahora ya no es así. Dentro de nuestro país hay cambios que sí ayudan a mantener la inflación a la baja. Por ejemplo, la eliminación del cobro de las llamadas de larga distancia, la suspensión de los aumentos mensuales en las gasolinas, el hecho de que la depreciación del peso no se haya todavía contagiado a los precios y también la realidad de que el consumo se mantiene bajo son parte de lo que explican esta inflación por debajo del 3%. Mayo es especial porque baja la tarifa de la luz en el norte del país y bueno, ya subirán otra vez en octubre, eso hay que tomarlo en cuenta. Como sea, es un gran logro que durante tantos años la inflación ya no sea, Carlos, una preocupación para nosotros en esta economía. Muchas gracias, Diana Bucetich. Gracias, Carlos. En información de último momento, el Papa Francisco dio luz verde para que se juzgue por abuso de poder a los obispos que encubran a curas pedófilos. Así lo anunció el portavoz del Vaticano. Federico Lombardi agregó que el líder católico ordenó la creación de un tribunal especial para estos casos, el cual estará a cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Las autoridades venezolanas no permitieron que el expresidente del gobierno español, Felipe González, visitara al líder opositor Leopoldo López, preso desde el 2014. Como aquí le informamos, el exmandatario llegó al país sudamericano con la intención de participar en la defensa de López, pero el Tribunal Supremo le prohibió ejercer como abogado. Otra polémica se desató cuando González partió de Caracas a Bogotá en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Esto provocó el enojo del mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien señaló que se trata de un plan para conspirar contra su régimen, por lo que exigió una explicación a su homólogo de la nación vecina, Juan Manuel Santos. En Primero Noticias le hemos informado sobre la crisis política en Perú por una serie de presuntos casos de corrupción. Uno de los más sonados es el de la esposa del presidente, Ollanta Humala, a quien acusaron por lavado de dinero. Supuestamente nunca justificó ingresos por $215,000, el equivalente a unos 3.300.000 pesos entre 2005 y 2009. Dinero que habría sido otorgado por empresas venezolanas. El mandatario y la primera dama han asegurado que se trató de donaciones legales. Pues desde ayer, Nadine Heredia respira tranquila. Un juzgado determinó que no será investigada porque ya hubo una indagación por el mismo caso en 2009, misma que fue archivada en 2011. Esto, señaló, vulneraría la ley del país sudamericano. Este pequeño cautivó a la reina Isabel II con un gesto de caballerosidad. El niño, vestido con un smoking, se acercó a la monarca británica, pero antes de echarle la mano se quitó el sombrero que portaba. El cordial saludo ocurrió durante un evento hípico que se realiza cada año y reúne a la alta sociedad inglesa. La Universidad Nacional Autónoma de México es la sexta mejor de América Latina, de acuerdo con el ranking que desde hace 5 años realiza la compañía británica Quacquarelli Simons. La máxima casa de estudios avanzó 2 lugares respecto al índice del año pasado, en el que estaba en el 8º. En tanto, el Instituto Tecnológico de Monterrey se ubicó en el 9º puesto. La mejor institución de educación superior de la región es la de Sao Paulo. En segundo puesto está la Estatal de Campiñas. Tercero, la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuarto, la Universidad de Chile. Y quinto, la Federal de Río de Janeiro. Carlos. Muchísimas gracias. Volvemos después de la pausa. ¿Cómo está matando el alto oleaje? Una persona que practicaba surf durante la marejada, al querer salir no lo pudo lograr. Alguien lo quiso ayudar, pero no corrieron con suerte. Esta persona se cansa, hay una persona civil que lo intenta auxiliar para poder salir del mar. Ambos fallecen. Banco de Michoacán, dice: conocida cadena de minisúper, pone esta chulada de lugar designado a personas con capacidades diferentes desde Morelia. Qué bonito. Víctor Arredondo del DF dice: así de seguros viajamos ayer en la línea 3 del metro, miren nomás. Y luego Rocío González me manda mi cuenta de Twitter, que es @CarlosLoret. Este es el transporte público en Ecatepec.
trae un tanque de gas, una manguera al motor y un niño lo sostiene. Dice, ¿de verdad hay reglamentación y revistas? ¡Qué bárbaro! Gracias por su denuncia y su confianza en Primero Noticias. Primero espectáculo. La CENTE aumentará sus marchas en la Ciudad de México en protesta contra la evaluación educativa. Ya comenzó el viaje de 50,000 maestros de Oaxaca al Distrito Federal. Hoy a partir de las 9 de la mañana se movilizarán de la Estela de Luz al Monumento a la Revolución y de la Cámara de Diputados a la Secretaría de Gobernación. El presidente Peña Nieto reitera que la evaluación docente no se detendrá. Los procesos de evaluación docente siguen adelante. Ni se posponen, ni se difieren y por ninguna razón se cancelan. El director de Selecciones Nacionales, Héctor González Iñárritu, anuncia que habrá multas de hasta 140,000 pesos contra el Piojo Herrera, Oribe Peralta y Marco Fabián por haber tuiteado a favor del Partido Verde en plena jornada electoral. Dan de alta al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, virtual ganador de la alcaldía de Cuernavaca por el Partido Socialdemócrata. Estuvo hospitalizado menos de 24 horas por un malestar estomacal. Los panistas Ernesto Cordero y Margarita Zavala califican de malos los resultados obtenidos por su partido en la elección del domingo y critican al líder nacional Gustavo Madero. Es el peor resultado que hemos tenido desde 1991. Es evidente que la dirigencia nacional muchas veces tuvo otras prioridades. Nos hemos venido haciendo chiquitos como partido. El Movimiento Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador tendrá la mayoría en la Asamblea Legislativa del DF. Tras el cómputo definitivo de votos, las diputaciones ganadas por Morena subieron a 18 y las del PRD bajaron a 14. No hay acuerdos para el recuento de votos entre los candidatos al gobierno de Colima, José Ignacio Peralta del PRI y Jorge Luis Preciado del PAN. En su reunión hubo conatos de enfrentamiento. Falta por computar el 7% de las casillas y la diferencia a favor del priista es de 0.35%. El episcopado mexicano pide que después de las elecciones los conflictos se resuelvan por las vías institucionales y los ganadores cumplan con sus promesas de campaña. Señala que es necesario aprender que las campañas negras, lejos de construir, provocan heridas que tardan en sanar. Por una falsa amenaza de bomba, el Servicio Secreto de Estados Unidos interrumpe la conferencia del portavoz de la Casa Blanca y desaloja a los periodistas de la sala de prensa. La policía también evacuó varios pisos de un edificio de oficinas del Senado estadounidense por otra falsa amenaza de artefactos explosivos.